Ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional. Mi nombre es Rodolfo Julián y estamos transmitiendo desde la Perla Tapatía, compartiendo los micrófonos con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel hasta el noroeste del país. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien, muy buenas tardes. Gustoso de participar de nueva cuenta en esta dinámica que es Equilibrium, invitándolos a todos a darles follow ahí en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en Facebook, YouTube y Anchor. Este es el nuevo capítulo de Equilibrium y bueno, pues tenemos temas interesantísimos, Rodolfo. Invítanos a ver cuál es el con el que arrancamos el día de hoy. Capítulo número 24, Carlos. La verdad que muy agradecido con todas las personas que se han unido a equilibrar con nosotros estos temas de la manera más objetiva, de la manera sin paradigma, sin prejuzgar y siempre buscando la opinión más equilibrada en pro de la sociedad actual, Carlos. Y bueno, como siempre, vamos a tener tres temas muy rapiditos que están ahorita sonando mucho y pues bueno, vamos a dar ahí nuestra opinión compartida con lo más equilibrado posible. ¿Estamos listos, Carlos? ¿Estamos listos? Adelante, por favor, Rodolfo. Bueno, pues como saben, un tema político, primer tema, AMLO y Dos Bocas. Esta semana hubo ahí una serie de manifestaciones, una serie de conflictos ahí en una de las obras pilar del gobierno de la cuarta generación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se supondría que para junio del 2022 esta gran obra, la refinería Dos Bocas, ya estaría en funciones. ¿Para qué sirve una refinería en grandes rasgos? Para la transformación de lo que es el petróleo en lo que es gasolina, lo que es todos los derivados y combustibles que se necesitan para mover México derivados de los combustibles fósiles. Y bueno, sabemos que tenemos una dependencia importante de lo que es el comercio internacional, porque no tenemos una refinería con las características que promete Dos Bocas. Pero estando a menos de un año de ya inaugurarse, lejos de ya tener una certeza de esta operación posible, pues bueno, hay actualmente motines, hay actualmente este, paros laborales ahí en lo que es Dos Bocas, Carlos. ¿Tú cómo viste este tema desde tu perspectiva y de acuerdo a lo que analizaste ahí con tu gente? Gracias, Rodolfo. El tema de Dos Bocas es un macroproyecto que involucra una inversión mayor, una inversión inmensa. Es un proyecto que en teoría estaba pronosticado para que saliera dentro del tramo de control o dentro de las gestiones de Andrés Manuel López Obrador. Hoy los expertos manifiestan que es casi imposible que esté saliendo para las fechas que se habían comprometido, ni siquiera para el término de mandato en 2024 de Andrés Manuel López Obrador. Se habla de diferentes vertientes. Hay, en efecto, una manifestación de cierto grupo de trabajadores que participan en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Uno de las compañías constructoras subcontratadas es Icafloor y ellos denominan que existieron personas no identificadas que fueron los que comenzaron esta revuelta. Sin embargo, sí se presentaban algunas demandas por parte de los colaboradores de Icafloor, donde pedían que se respetaran sus condiciones laborales, el pago de horas extras. La compañía como tal, la constructora referenciaba que se había hecho cargo cabalmente de todas sus responsabilidades patronales y desvirtuaba la famosa eh, huelga o el famoso paro de labores en Dos Bocas, referenciando que había sido arrancada o había sido generada por personas externas. Eh, Hay diferentes posiciones enfrente de esta situación donde se manifiesta que puede ser grupos externos de la oposición que están financiando este tipo de acciones para desestabilizar un poquito el avance ahí de la refinería y también hay algunas vertientes que dicen que las condiciones de trabajo que están viviendo los trabajadores en Dos Bocas pues son poco humanas. La realidad es que es un proyecto que se han pronunciado diferentes
actores de la 4T y también de la oposición. Ustedes saben que es una eterna guerra de conflictos culturales, desde perspectivas, desde entendimientos distintos, donde, bueno, pues la oposición menciona que ahí está la gestión de la 4T, donde buscan tener algún punto angular para hacer daño a este proyecto. Y por otro lado, la gente de la 4T que manifiesta que están siendo boicoteados desde el exterior por figuras de la oposición. Yo al final de cuentas creo que la refinería es un proyecto iniciado para generarnos soberanía energética en un mundo en donde todos estamos opinando y estamos de acuerdo en que las energías limpias son el futuro. México hoy día no está ni cerca de poder ser productivo a los niveles de recargarse en energías limpias. Me parece que el tema de la refinería es muy necesario, por lo menos en los siguientes 20, 30 años, en lo que México puede llegar a esas instancias, Rodo. ¿Cuál es tu opinión? Eh, Independientemente de todo el análisis que podamos hacer más a fondo, que muchos analistas políticos pueden decir que cuál es la realidad de lo que está sucediendo en Dos Bocas esta semana, y que bien comentabas de la empresa que es la pagadora o la que es contratada por el gobierno para llevar a cabo estas obras. Independientemente de cuál sea la realidad, porque incluso se maneja hasta muertos, se maneja que hubo gente infiltrada, independientemente de cuál sea el dato exacto, hay una inestabilidad en una de las eh, obras pilares de la 4T. Si bien recordamos cuáles son las tres obras pilares de la 4T que iban a llevar a la posteridad a López Obrador, y él nos pedía de favor que no le pusiéramos su nombre a ninguna escuela, ni a ninguna universidad, ni a ninguna calle cuando él pase a la eternidad, pues es Dos Bocas, es el tema del aeropuerto Felipe Ángeles y el tema del Tren Maya. Tres pilares que pues ninguno ha avanzado como quisiéramos. Se hablaba de que estuvieran dentro del gobierno de López Obrador. Ahora se ve muy difícil. Si bien a lo mejor eh, lo que es Dos Bocas y lo que es el aeropuerto ya van más avanzados que la refinería de Calderón, que solamente llegó a una barda, la realidad es que no hay el avance que quisiéramos, y desgraciadamente López Obrador, representando esa esperanza o ese marketing que hizo de esperanza, pues no ha habido diferencia en muchas cosas, y eso es lo complicado, y ese es lo más objetivo que podemos ver. No hay una certeza de que se haya avanzado. La rifa del avión, donde no se rifó el avión y donde no sabemos quién ganó, y el avión todavía ahí sigue, pero se rifó. Entonces, pues hace toda esta obra surrealista algo inconcluso. Eh, Independientemente de, te repito, de lo que haya pasado, son indicadores rojos de que algo no está bien. Cuando tus pilares o tus puntos más importantes están mostrando esas fallas, imagínate todo lo que está por detrás. Ya no hablemos del manejo de la pandemia, que no estaba presupuestada, ya no hablemos del tema económico, ya no hablemos del tema de inseguridad, porque al final López Obrador hablaba de que la honestidad de un líder permea y llega hasta los últimos puntos, y efectivamente así es en una organización, pero cuando alguien está fuera de esos valores de la organización, pues se toman acciones. Aquí no se ven acciones en concreto, y simplemente se ve inestabilidad ahí en las entregas finales que debe hacer la 4T. Este, Bien comentábamos en uno de los primeros capítulos de Equilibrium, si mal no recuerdo, en el primer capítulo sobre el tema de AMLO deberá reelegirse, que él dijo que fue a Dos Bocas y que la gente le dijo: oiga, presidente, relíjase. Es la misma gente que estaba amotinada la que le decía a López Obrador que se religiera. Entonces, y por donde tú le veas el análisis, Carlos, está bien complicado, sin ser tener los datos tan duros y tan a fondo. Los focos rojos que saltan es una inestabilidad del gobierno de la 4T, porque
pues lo más importante a lo que le apostó no está dando en ningún sentido. Como mexicano uno espera que sí funcione, que el proyecto ideal de que estas energías con base a combustibles fósiles, digo, aunque bien comentas que el futuro son las energías limpias, estas energías de combustibles fósiles, pues bueno, puedan ser más sustentables para nuestro país, pero pues ha quedado en una buena intención, como tantos gobiernos y como tantos políticos. Entonces, esperemos que haya un verdadero avance. El junio del 2022 será una evaluación importante. Entendemos que a veces un proyecto pueda desfasarse, pero ya veremos cuál es ese nivel de desfase en junio de 2022. ¿Tú qué más visiones tienes, Carlos? Mira, mi comentario para poder avanzar con este tema es, a mí me da la impresión de que la refinería es un proyecto que sí está bien argumentado en cuanto a temas de un presupuesto, de una proyección, de un tema que se tiene bien analizado. Sin embargo, en el camino suceden muchas cosas. Lo hemos tocado en el pasado acerca de que macroproyectos, como es el caso de esta refinería, es muy probable que no alcancen a culminar su construcción durante un sexenio. Las inversiones son mayúsculas y la realidad es que se requiere de una continuidad para poder cerrar y poder echar a andar un proyecto de la envergadura de la refinería de Dos Bocas, que bien se sabe y por eso la viabilidad de construirla va a traer beneficios al país, ¿va? La reducción en el costo de las gasolinas, o por lo menos el no depender de los hidrocarburos de importación. Se consideró también la compra del 50% de las acciones de la refinería de Deer Park, que también se adquirió recientemente. También hicimos un comentario, hicimos una parte de uno de los programas sobre el tema al respecto. Y la realidad es que el tema de Dos Bocas me parece que está bien planeado, que tiene buenas intenciones. Sin embargo, en el camino suceden varias cosas y tiene mucho que ver con la administración del recurso y con las personas que lo están de alguna forma gestionando. Si de verdad hay condiciones poco favorables, inhumanas, inseguras, pago de horas extras que no se están realizando, pues obviamente va a votar no solamente en ese proyecto, sino en cualquiera, y no necesariamente tiene que ser porque sea uno de los pilares representativos del proyecto de la 4T. Hay que estar al día con diferentes cosas. Hemos sabido de gobiernos estatales donde se atrasan con la nómina de la seguridad pública, de temas tan básicos como la recolección de la basura, y se vuelve un caos. Bueno, en un proyecto como este, donde todos los focos y todas las miradas están puestas acá, la realidad es que se tiene que tener cuidado y se tiene que llevar un seguimiento importante. Está el tema de que podemos compararlo con la línea del tren ligero que sucumbió en el Estado de México, donde pues por ahorrarse unos pesos en ingeniería, en materiales, en procesos, quizá se derivó, no quizá, eso fue lo que derivó la caída de la línea 3 del metro en la Ciudad de México. Y bueno, en el caso de una refinería, pues es un tema delicado considerando las condiciones y la seguridad que podría implicar malas gestiones, malas inversiones, malas construcciones o temas deficientes, vaya. Sí, Carlos, mira, otro de los temas importantes marcados por López Obrador era el desarrollo del sur. Y desgraciadamente, pues no se ve un comentario positivo sobre el desarrollo del sur. En Tabasco, que es el estado natal de este López Obrador y que el gobernador, exgobernador de ahí ahora es su secretario de gobernación, sí ha habido mucho avance en ciertas obras públicas, en distribuidores viales, etcétera, etcétera, pero también se habla de manejos con ahí situaciones, se habla de que quedó muy endeudado el Estado, todavía días antes de irse este exgobernador como secretario de gobernación, pues todavía pidió otro préstamo. Entonces, López Obrador no se ha cansado de decirnos que no somos iguales refiriéndose a los políticos anteriores y probablemente tenga buenas intenciones, pero al final no está cristalizando nada. Eh, no se tiene
alguna obra o alguna acción que haya hecho ya real diferencia contra los gobiernos anteriores, y entendemos que 100 años no se arreglan en 3, pero pues como en la gestión de una empresa, ok, todo va mal, pero dime qué estás haciendo bien, y esa sería mi pregunta. El gobierno de la 4T, ¿qué está haciendo bien? Deer Park, que se defendió esa compra, esa acción. Nosotros mismos hablamos de una buena decisión de López Obrador, y en los negocios pueden salir cosas bien o pueden salir cosas mal, pero se habla que en el año ha perdido 360 millones de dólares esa refinería. Entonces, aquí sí le está pegando como operador de un país el gobierno de la 4T. Sí es alarmante esa situación. Digo, al final todavía tienen mucho para revirar, pero el no aceptar que estamos en un bache de avance en proyectos está equivocado. Hay que replantear y ver qué puede aportarle este gobierno realmente a nuestra historia y a nuestro país, Carlos. ¿Tú cómo cierras o con qué comentario final nos quedamos en este tema? Gracias, Rodolfo. Con respecto a la refinería de Dos Bocas y el reciente paro o la reciente huelga que ya se resolvió hoy día, donde en efecto hubo por lo menos 6 personas lesionadas, donde se presentó para poder mitigar o controlar por ahí los daños o el amotinamiento, gente de la Guardia Nacional y de las gendarmerías locales. Yo creo que tiene mucho que ver quizá con la premura con la que están queriendo avanzar a marchas forzadas en el tema de la refinería. Me parece que Andrés Manuel López Obrador está buscando poder entregar una refinería a su sucesor, sea desde su trinchera alguno de sus alfiles políticos, o sea alguien de la oposición, lo cual hasta este momento se antoja complicado. Un avance tal en la refinería en el que ya no haya vuelta atrás, en donde ya no se pueda cancelar lo que se lleva construido, lo cual no fue el caso con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces yo creo que en efecto se tienen que tomar las respectivas prevenciones para que la correcta gestión o administración de recursos destinados para este proyecto en realidad sean bien invertidos oportunamente, donde no se ponga en riesgo la salud de nadie, donde pueda haber condiciones justas para los trabajadores. Y bueno, es un proyecto que sin duda va a llegar a acarrear pues, una derrama económica importante para el sur, como bien lo mencionabas. Con eso cierro yo, Rodo. Sí, Carlos, esperemos que la 4T haga una verdadera crítica, autocrítica, una reflexión, y vea qué nos va a entregar al final de este año y al final de este gobierno. Si bien en toda la administración organizacional no todo tiene o no todo sale bien por X o Y razón, digo, no nos esperábamos una pandemia, pues por lo menos se rescatan ciertos puntos. Y ahorita, aunque a pesar que la aceptación del presidente es mucho mayor que anteriores presidentes, si lo medimos por resultados, pues al final es lo mismo. Es como en metáfora futbolera comparar la selección de Aguirre, la selección de la Volpe, esta última selección que fue el Mundial, cada una con sus diferentes características y todas terminaron sin el quinto partido. Así nos está pasando con la 4T y pues bueno, pasamos al siguiente tema. Siguiente tema, Carlos, en esa tragicomedia surrealista que es la política de la 4T, y trato de no ser subjetivo ni con prejuicios, pero bueno, ¿qué se puede esperar del tema siguiente? El ambiente donde se da, no tanto el tema, el ambiente donde se da. Hoy toma posesión, esta semana toma posesión Evelyn Salgado, hija de Salgado Macedonio, como gobernadora electa de Guerrero. Digo, sabemos todo ese contexto, hablamos de todo ese contexto. Evelyn Salgado ni siquiera tenía una trayectoria política al frente de una alcaldía, de una elección popular, pero bueno, como sabemos que bajan ahí de la posibilidad a Salgado Macedonio de ser gobernador, y él pues se encerró en su necesidad de ser candidato, pues bueno, ponen a su hija y hoy es ya la gobernadora electa, y bueno, sabemos todo el contexto de lo que puede pasar ahí. Y ese no es el tema principal. El tema principal que queremos abordar es Sheinbaum y Monreal hacen las paces,
por lo menos ante los ojos de la política morenista. Después de muchos años de diferencias, sabemos que Ricardo Monreal ha acompañado, al igual que Salgado Macedonio y ciertos políticos muy apegados a López Obrador, más de 20 años, igual mismo la misma Claudia Sheinbaum, pero en 2017, 2016 y a 2018, que fueron las elecciones presidenciales y de jefe de gobierno que quedó Claudia Sheinbaum, hubo un semidivorcio de Monreal, de Ricardo Monreal, con el grupo más compacto del presidente. Y hubo una rispidez tanto con Sheinbaum y Monreal. Y se menciona que son de los más candidateables o de los perfiles más fuertes de la 4T, de Morena, perdón, para ser presidente de la República, al igual que Marcelo Ebrard y alguno que pueda saltar por ahí. Y el día de hoy, en un acto simbólico, se saludan con cierta alegría y se dan un mensaje de que se van a buscar después. Entonces, esto cambia el escenario que se había construido en los últimos meses, el último año, donde Monreal habla sobre un mecanismo injusto con el que van a decidir al candidato o candidata para presidente de la República en el año 2024. Sabemos que el instrumento de Morena para elegir a sus candidatos fue por medio de encuestas que nunca supimos cómo se hizo un instrumento, que cuándo se realizaron y solamente se habló de quiénes eran los ganadores. Entonces, política muy, muy obscura. Y pues Ricardo Monreal sabía o sabe que está complicado ya el asunto porque ahorita no está en el grupo más cercano del presidente. Probablemente la persona más cercana políticamente hablando y con posibilidades de quedar es Claudia Sheinbaum. Luego entonces, pues bueno, ¿qué nos depara el escenario político para el 2024, Carlos? ¿Tú qué visiones tienes? Mira, Rodo, a mí me genera a que esto ya lo hemos vivido antes. No sé si tú recuerdas, pero en el pasado periodo de elecciones para la presidencia, hubo otro partido de blanco y azul donde también se estaban peleando fuertemente quién iba a ser el candidato, donde había una candidata que todos sabíamos quién estaba detrás. En este caso estamos hablando de la Margarita. mujer exactamente, de la mujer de Felipe Calderón Hinojosa, que en este caso es Margarita Zavala, y que al final del día Ricardo Anaya tomó de manera abrupta y quizá pasando por encima de diferentes vertientes panistas que estaban apoyando la candidatura de Margarita. Y bueno, pues no fue ni para Dios ni para el diablo, ¿va? Se quedó a la mitad y al final todos sabemos el resultado. Hoy quien está en la silla presidencial es Andrés Manuel López Obrador después de 18 años de campaña y de ejercicio de estar cuestionando, empujando, siendo la oposición más férrea y aguerrida que ha tenido este país hasta que llegó a la silla presidencial. Bueno, en este caso, con la parte de ese saludo simbólico entre Claudia y Ricardo, me parece que puede venir desde instrucciones superiores. Y como bien mencionas, el tema de quién será el candidato apadrinado o elegido por Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con quien se vaya fortaleciendo de mejor manera en el camino. ¿Ah? Todavía faltan 3 años. Quisiera abordar en este momento a manera de acotación muy sencilla, muy ligera, muy leve, la parte de que estamos pues ya muy cerca de la consulta de revocación de mandato, donde existe una corriente de la oposición, específicamente panista, que mencionan que es un tema innecesario, que a nadie realmente le interesa saber si la comunidad, si el electorado mexicano decide que Andrés Manuel continúe o no, que finalmente es anticonstitucional en este momento y Andrés Manuel debería cumplir cabalmente con el sexenio completo y retirarse sin buscar ningún mecanismo para perpetuarse en el poder en el 2024. Entonces, situaciones como esta van marcando el entorno político en el que van a ir como en las carreras de caballo, ¿va? Se puede adelantar cierto candidato
puede darnos sorpresas alguien de la oposición. Tenemos lo que hoy ya podría ser la tercera o la cuarta fuerza política del país con Movimiento Naranja. Sabemos que tienen experiencia la gente de Movimiento Ciudadano y que no será seguramente alguien que vea desde las gradas como espectador Samuel García. Entonces, en este caso, con estos dos contendientes representantes del partido Guinda, del presidente, me parece que están diciéndole a Ricardo, espera tu turno. En este momento la que lleva mano es Claudia Sheinbaum, ¿verdad? No me parece que sea descabellado, me parece que tiene buena aceptación también el hecho de que sea mujer, no porque haya ninguna situación, sino el tema de inclusión y que nunca hemos tenido una presidenta mujer, le va a dar mucha fuerza y por la seriedad de alguna forma que ha venido representando. No significa que esté limpia de temas de escándalos como el caso de la propia línea del tren ligero en la Ciudad de México, ¿va? Pero bueno, si lo pones en una balanza, me parece que el presidente está buscando sumar adeptos por esta persona, por Claudia, por la jefa actual del gobierno capitalino. Y yo creo, Carlos, que fue la decisión más inteligente de Ricardo Monreal, porque al final cada vez se veía un poco más alejado del presidente y por querer estar en el primer cuadro o en el primer lugar, puede perderse el segundo o el tercero. Al final le pueden dejar la candidatura del gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, la jefatura de la Ciudad de México, este, algo puede haber para él, una secretaría donde desarrolle todas sus capacidades que ha desarrollado en 30 años, más de 30 años en la política. Entonces, creo que es la estrategia correcta para la 4T. No te puedo decir que sea lo más correcto para México, pero pues al final se van haciendo sólido el cuadro para ver quién es el sucesor o el candidato que va a continuar el gobierno de la 4T. Y esto va a ser clave conectándolo con el tema anterior, Carlos, porque bien comentábamos tú y yo, fuera del aire, que para que las obras pilares de López Obrador puedan darse, no va a ser suficiente sus 6 años. Va a necesitar que alguien continúe sus obras y esperemos, conectando también otro comentario tuyo, que a la hora de la encuesta de revocación de mandato no diga, pues ya ven que sí me quiere la gente, pues ¿por qué no me quedo otros 6 años? Ya conociendo las puntadas del señor López Obrador. Es un instrumento que, como bien comentas, no quiere la oposición porque la marca más poderosa de la 4T es Andrés Manuel López Obrador y poniéndolo en cualquier boleta va a levantar la presencia de ese partido en la mente de la gente. Entonces, pues muchas cosas que pueden pasar, Carlos, ahí en esta transición del 2024 y pues bueno, apenas estamos en el 2021 y así son los políticos, nada más están pensando en llegar al poder y cómo hacer la estrategia a los años que duran para seguir ganando estos periodos. ¿Cómo cierras este tema, Carlos? Bien, Rodo, mira, yo los veo ahorita como la persona que no ha terminado de comer y ya está pensando en qué va a cenar, ¿va? Yo creo que vamos paso a paso, sin lugar a Tal dudas. cual. Cada una de las decisiones que se tome actualmente, cada uno de los alfiles, cada uno de los actores políticos que puedan ir adelantándose en la carrera presidencial, hoy día van a tomar una relevancia superior. Claudia Sheinbaum tendría que cuidarse, tendría que mejorar sus indicadores en la Ciudad de México. Hay mucho tema de inseguridad, hay mucho tema ahí complicado que creo que podría reivindicarse y llegar muy fuerte. Nunca demos por muerto a nadie, ¿ah? Entonces tenemos ahí todavía a Ricardo Anaya que bien desde su trinchera sigue mandando sus videos desde su exilio forzado en el extranjero donde parece que no la está pasando tan mal. Y bueno, pues el PRI en este momento no se ve dónde pudiera entrar o quién pudiera ser un candidato. Se viene el tema de la reforma energética. Hay una situación que va a estar en el Senado ahí, que sí, que no, que quién en favor de Morena, que quién en contra. Y bueno, en las siguientes semanas seguramente vamos a tener temas importantísimos de relevancia absoluta y de alcance nacional para ver cómo van caminando los presidenciables, Rodo. En este caso creo que bien por Claudia, creo que está un paso más cerca y como bien citabas, a veces el buscar llegar primero cuando no es tu tiempo,
puede ocasionarle quemar la oportunidad para Ricardo Monreal. Así es, Carlos. Y puede ser que no le toque esa oportunidad, pero ser un secretario de alguna dependencia del gobierno federal a estar fuera de la jugada, pues bueno, o sea, realmente debe mejorar en esa parte su estrategia, Ricardo Monreal. Y pues la crítica hacia Claudio Sheinbaum, tiene muchas oportunidades su gobierno, tiene muchas oportunidades de gestión y desgraciadamente considero que es la candidata que va a llegar más fuerte actualmente. O sea, actualmente es la candidata más sólida y tiene muchas oportunidades. Y de ahí para abajo en Morena y de ahí para abajo en la oposición. Adelantándome y guarden este screenshot, yo creo que el candidato que más fuerza puede tener es un alcalde del norte del país, un alcalde naranja que va a agarrar muchísima fuerza por su personalidad y por su apellido. Gobernador. No, un alcalde. Luis Donaldo Colosio Riojas. Acuérdense de mí en el 2024. Si Samuel García se equivoca en algo, ese candidato trae esa mística que traía su papá Colosio hace más de 30 años y hay que seguir su carrera, hay que seguir su carrera. Yo nada más, es un comentario, no sé si se pueda meter en un casino esa apuesta, pero puede ser fuerte si hace un buen trabajo en estos años, porque la verdad, Carlos, yo no veo un político que entregue lo que estamos pidiendo. Claudia Sheinbaum es la más fuerte y aún así ha tenido muchas oportunidades. No nos vayamos tan lejos, tú ya lo comentaste, la línea 12 del metro, pues bueno, ahí en otros países yo creo que ya estuvieran en la cárcel muchos de la 4T. Y con eso cerramos este tema, Carlos. Y bueno, para concluir este capítulo número 24 de Equilibrium, un temazo ahí en redes sociales, un temazo ahí de los que gustan de los cómics y simplemente lo nombramos así, Superman gay. Pero cuéntanos, Carlos, ¿qué onda con este tema? ¿Por qué Superman gay? ¿Por qué eso ha saltado la última semana? Gracias, Rodo. Pues mira, es un tema que ha generado bastante polémica. Históricamente, Superman es un personaje heterosexual que representa los valores, la honestidad, la lealtad, la pureza, eh, la justicia. Y es un personaje que tiene más de 50 años y en la actualidad, y me decía un muy buen amigo fuera del aire, que estos personajes que conocemos en cómics desde los años 60, 70, incluso previo, han evolucionado, sí, pero siempre los vemos con la misma edad, siempre los vemos como desde la misma perspectiva, en entornos distintos. Entonces me abordaba este buen amigo y me decía, oye, ¿y por qué no poner un Superman actual con temas de relevancia vigente? Y bueno, pues platicábamos acerca de esto y salió a colación la parte de la versión gay de Superman, que no es el propio Clark Kent o Kal-El, que es su nombre eh, en, en Alienígena. su, en su natal Krypton, sino es el hijo de Lois Lane y Clark Kent, ¿va? Donde el actual escritor o autor del cómic, el señor Tom Taylor, mencionaba que ya sería un tema de desperdicio volver a lo mismo y que querían darle como esta connotación fresca y actual al personaje, donde ya salió un previo, ya hay una portada donde se ve besando a un chico, a su pareja, de manera casual. Y bueno, pues no es el primer personaje que se puede incorporar o que se va a incorporar en el último lustro a la comunidad. Existe también ahí ya referencias de Iceman y de Batgirl, donde pues ya son abiertamente parte de la comunidad y de género no binario. ¿Qué contexto lleva todo esto? Bueno, pues en mi entender lleva mensajes de apertura, lleva mensajes de tolerancia, lleva mensajes de actualidad, de que no está preservado para ciertos géneros o para ciertos nichos, este tipo de personajes que también se ven ahora representados
por parte de la comunidad dentro de los cómics y las películas de pues las películas bueno, DC Comics, vaya. ¿Va? Sabemos que el universo de DC Comics está en construcción todavía, hay varios proyectos. Para la pantalla grande todavía no hay nada con este personaje, va a introducirse mediante los cómics y en el futuro podría ser alguna colaboración o alguna aparición en alguna de las películas. ¿Cuál es tu lectura, Rodolfo? Mira, ya tuve varios comentarios con conocidos, con analistas un poco o mucho más expertos que yo en el tema de los cómics, pero yo leo 4 cosas principales. Uno, que la lucha del orgullo gay, de la igualdad gay, la están tomando muchas compañías desde el punto de vista mercadológico y creo que la comunidad gay y sus victorias no merece que le vean un signo de pesos las compañías. ¿A qué me refiero? Los estandartes o los modelos que se han tenido de entretenimiento en muchos tipo de series, caricaturas, etcétera, ahora lo están cambiando a eso, más que para mi gusto, por el respeto a la comunidad, por un tema de generación de económica. Entonces, eso es un análisis que me brinca. ¿Por qué convertir lo que ya existe a gay y por qué no generar esos superhéroes de la actualidad, como bien comentabas, con esas características? ¿Y a qué voy? No es ni siquiera el tema con el orgullo, sino el tema es, eh, actualmente mis hijos están viendo una serie, mis hijos pequeños, 5 y 4 años, una serie de Spider-Man en caricatura que parece que le hicieron en el 2010, porque sabes que hay muchas versiones, pero yo me cuestiono, o sea, Spider-Man es del año 60, Peter Parker tenía más o menos 18, 20 años en ese entonces. Pasan los años y hay otras caricaturas o cómics en los años 80. Igual sigue teniendo Peter Parker 20 años, pero con el entorno de ese tiempo. Llega el 2000 que nos toca ese Spider-Man ya con más tecnología y tiene 18, 20 años en el año 2000. Y en este inter de 20 años ha habido 3 personajes que representan a Spider-Man. ¿Y a qué voy con esto? Reciclamos mucho el arte y está bien porque al final en otros temas ya más literarios reciclamos a Shakespeare, reciclamos a Cervantes Saavedra para obras actuales, pero ¿por qué no generar héroes con las necesidades y con las vivencias actuales? Bien recordamos que el Capitán América es de la Primera Guerra Mundial, pero pues ya deben de surgir los personajes de la pandemia, ya deben surgir los personajes de la era tecnológica, que sean tan fuertes como para pensar en un Stan Lee de nuestra generación, pero visto en los finales de siglo. Y entonces el reciclar marcas que ya tienen mucho peso, me parece una falta de creatividad y de respeto tanto a nuestra actualidad y ya específico en el tema del orgullo, pues ¿por qué no generar héroes que nazcan desde un principio con todas esas características? Esa es una cuestión, la mercadotecnia y los superhéroes reciclados. Y el tema de todo este personaje gay que ves en una serie, en, una, en un cómic, tiene que ver mucho, y digo, a lo mejor es algo que no se comenta mucho, pero tiene mucho que ver con la promiscuidad y también me parece un estigma y una cuestión poco objetiva para el orgullo gay. Entonces, yo como lo analizo, creo que sí es correcto que las minorías, que ya no son tan minorías, ni razas, ni el tema del género, ni el tema de la diversidad, ya no son tan minorías, se ha respetado y se ha representado. Pero ¿por qué convertir una ideología, forzarla a personajes con ciertas características? Creo que cada raza,
el género y la diversidad tienen sus orígenes particulares como para que generen personajes desde un inicio con esas características, Carlos. ¿Tú qué más visiones tienes? Creo que me hace sentido varios de los puntos que tocas. Uno de los que yo he venido tratando de analizar y entender el por qué incorporar una versión actual de un personaje ya conocido es ahorrarse el camino, la prueba y el error. Son Sí. personajes que ya tienen una fórmula ganadora, que se han venido reciclando. Hemos visto versiones buenas, malas, regulares. Lo hemos visto en Action Live, lo hemos visto en series animadas, los hemos visto en cómics, en versiones para niños más pequeños, donde no son como tan oscuros los personajes o tan agresivos. Entonces, en la parte del por qué colgarse de personajes que son una fórmula ganadora ya, pues me parece que se están ahorrando el camino. En segunda instancia, hay personas que se sienten de alguna forma que están tocando un personaje de culto, que no es lo ideal o que no es lo correcto, justo una vertiente similar a la que tú mencionabas. ¿Por qué no hacer un personaje de cero, un personaje que te represente en base a tu ideología, tu color de piel? Porque existen superhéroes negros, no porque esto sea bueno o sea malo, sino bajo esa condición nacieron y son exitosísimos. Entonces son productos ganadores también que han dado, está el tema de Blade, del cazavampiros, está el tema de T'Challa, situaciones como estas. Hay una figura de acción, un personaje de los cómics propio de DC también que se llama Constantine, tiene una película con Keanu Reeves y existen varios cómics, la Liga de la Justicia Oscura, donde el personaje nace bisexual, o sea, el personaje es así desde que arranca y la realidad es que es un personaje súper interesante y que lo adoptas bien, pero no es la premisa importante su preferencia sexual, su color de piel, sino lleva unos matices que van mucho Así más es. profundos. Al final, creo que nosotros mismos estigmatizamos y en este personaje en específico, Superman gay, ¿qué lo hace diferente del personaje anterior? Solamente el hecho de ser gay, o sea, no va a combatir cosas distintas, no tiene una perspectiva diferente, o sea, es solo diferente porque ahora es gay. Me parece que no es como la fórmula adecuada, sin embargo, pues debe haber seguidores que se sientan muy identificados y otros que también se sientan como que se están metiendo con algo en lo que no necesita cambiarse. Ya es un personaje de culto, es un personaje que involucra un tema cultural de varias generaciones involucradas. Entonces, pues ahí estaba. Al final, la decisión, el criterio y la opinión que realmente interesa es la que usted tiene. Y otro tema que pudiéramos involucrar en esta premisa es, hoy día, Superman era como el símbolo de diferentes cosas que se tenían previstas, quizá malamente en la actualidad, porque ser gay, ser heterosexual, ser bisexual, cualquiera de las preferencias de los géneros existen actualmente, no te hace ser mejor ni peor que nadie. Sin embargo, el hecho de que esta figura ya se vea como con diferentes vertientes u opciones generará en algún momento alguna idea distinta para los padres, ¿va? Yo tuve una plática con algunos amigos esta misma semana sobre este tema en particular y les mencionaba que tú te sientes cómodo cuando tus hijos ven cierto contenido, pero tampoco puedes hacer como que no existe el resto del mundo, ¿ah? Y siempre tienes que estar pendiente responsablemente de a qué información tienen acceso tus pequeños. Entonces, este tipo de situaciones involucra temas en donde quizá te sientas cómodo con que los pequeños se vean involucrados o tengan conocimientos sobre la diversidad a muy temprana edad y va a haber vertientes o un sector de la sociedad en el que diga, oye, pues ya mejor que no vea Superman, ¿va? Porque puede tener ahí una disparidad de conceptos y puede crear algunas ideas que no les parezcan como tan correctas, vaya. Sí, Carlos, muy importantes estos puntos que dices, y yo creo que, pues como dice el hashtag, love is love, y yo creo que en Claro. cierto momento hasta las caricaturas de pequeños van a enseñarte que Pedro tiene dos papás, Matías tiene, o cualquier niño, digamos, eh, Roberto tiene dos mamás.
¿Sí me explico? O sea, lo van a ver natural, pero algo que mencionas es muy correcto, el contenido explícito, ya sea gay, bisexual o heterosexual, ese contenido explícito no debe permear hasta los niños. O sea, sí tiene dos papás, sí tiene dos mamás, pero sin contenido explícito. Esa es una parte bien importante. Y el tema del nacimiento, de origen y el contexto de un héroe. Ahorita se me vino a la mente que comentabas, y hay un héroe que no es de la situación americana, que es de esa caricatura japonesa que muchos vimos de niños, Los Caballeros del Zodiaco. Éramos niños y sabíamos que algo pasaba, pero no sabíamos qué, pero un personaje súper fuerte y fundamental, Afrodita de Piscis. Sabíamos que algo pasaba, pero no sabíamos qué, pero era respetable, era poderoso, representaba todos los valores de un caballero del zodiaco, y al final, ahorita, a esta edad ya te puedo decir, oye, creo que era gay, pero al final no era, oye, es gay y vamos a venderlo porque es gay. No, lo vamos a vender porque tiene ciertos poderes, cierta fortaleza, ciertas características, tiene apología a la belleza, a la poesía, bla, bla, bla. Entonces creo que eso conecta mucho con lo que dices. Éramos niños, no nos dábamos cuenta, pero representaba a la comunidad, al orgullo, sin decir temas mercadológicos y mercadotécnicos y el vender por el vender, Carlos. ¿Cómo ves esa parte? Creo que hay otro punto que me gustaría aportar en este caso. Hay una situación que acabas de tocar, que lo había venido masticando yo desde hace algunas semanas. Hay un factor o una frase que es normalizar. Entonces, ¿hasta dónde hemos permitido que se normalicen cosas? Hablando ahorita de temas como estos, yo creo que todos los de nuestra generación y actualmente que se siguen haciendo versiones vigentes de Dragon Ball, por ejemplo, había apologías o había referencias a temas de acoso, a temas de cosificación de la mujer en Dragon Ball, cuando era la saga inicial, ¿va? Dragon Ball, cuando Goku y Krillin eran pequeños. Y ese tema parece ser que está gestionándose para censurar durante esos capítulos, los comportamientos de ciertos personajes. Entonces, si tenemos hoy día la madurez para entender que eso no estaba bien y que si ya nos tocó vivirlo, hoy no queremos que suceda lo mismo para los pequeños, este tipo de situaciones donde normalizamos, y no significa que esté mal o que esté bien, pero me parece que hay rangos de edades para poder ir despertando, entendiendo y aprendiendo cuáles pudieran ser tus gustos, tus preferencias, en base a pues a una línea natural. No tenemos por qué apresurar el crecimiento o el conocimiento de los pequeños. Y esto también va de la mano con la educación, con la forma de educar, vaya, a sus hijos de cada uno de nosotros, ¿va? Pero si se está cuidando tanto, lo podemos encontrar hoy día también con el tema de la música. Nos parece ofensivo algunas letras de algunos géneros. Géneros urbanos, algunas canciones en las que hacen referencia al tema de uso de sustancias, de alcohol, de ciertas actividades que pues obviamente son delictivas, la cosificación de la mujer, temas de letras muy explícitas. Y bueno, me parece que deberíamos también tener cuidado con esta parte, ¿va? Para que no todos los niños, porque se nos parece en algunas instancias, y lo hemos visto en redes sociales, ves niños pequeños, niñas pequeñas haciendo bailes o vistiendo de formas que no son propias de su edad, y creo que esto también debería ser como una señal o una bandera roja para que podamos entender que si estamos normalizando temas como estos, probablemente estemos despertando en los niños una etapa en la que todavía no están lo suficientemente maduros como para entrarle, Rodo. Así es, yo creo que es el tema de no sexualizar las cosas, porque al final yo creo que va a llegar, te digo, el momento en que entiendan los niños que alguien tiene dos papás o tiene dos mamás, pero al final no le ven el morbo ni a eso, ni al que mamá y papá anden juntos, porque no es una cuestión explícita. Creo que ahí el tema de la sexualización y del tema explícito es el que hay que cuidar, como dices, el contenido dosificado para quien lo vaya a adquirir, pero pues bueno, al sensibilizar pues que love is love, que ya cambiaron los tiempos, pero de manera adecuada, porque un niño ni siquiera
puede tener una preferencia, ya no llamemos homosexual, ni siquiera por una niña. Al final la ve como un igual, sí entiende que hay ciertas diferencias, pero no, o sea, tanto puede correr y aventarse con un niño como con una niña y no ve esas cosas. Yo creo que, como bien comentas, nosotros sexualizamos la educación antes de tiempo, Carlos. Y bueno, no sé cómo concluyes ya este tema, ya casi 50 minutos, rápidamente se nos fueron, la verdad es que temas muy interesantes. Y pues, ¿cómo cerramos, Carlos? Pues yo les diría, mi comentario de cierre es que seamos responsables con nuestros hijos. Todas las relaciones, todo el tipo de afecto es bueno. Creo que hay momentos en la vida, creo que la parte de la comunicación efectiva con nuestros hijos, que se sientan en confianza de abrirse, que cualquiera que sea sus preferencias, sus gustos, sus inquietudes, las personas adecuadas para orientar o acercarse son sus propios padres y nosotros como padres debemos estar maduros y conscientes de que los niños y las personas que vienen detrás de nosotros, de las que somos responsables, debemos respetar también su identidad, su integridad, su forma de poder sentirse plenos y felices y en base a eso apoyarlos siempre y acompañarlos, así como nosotros tomamos una decisión en su momento, implica que con la apertura a diferentes opciones que se están normalizando, vaya, actualmente, pues estamos en la disposición de seguir acompañándolos, de seguir cuidándolos, de seguir protegiéndolos. Y eso es muy importante, en mi parecer, Rodo, que la gente sepa que nuestros niños deberían buscar en casa lo que quizá actualmente se busca por fuera, se malinforman, se malinfluencian y creo que es parte medular de la educación y de la formación en casa. Así es, Carlos. Yo como cierro este tema, pues bueno, creo que está muy bien que al final el artista imprime en las diversas obras, música, libros, cómics, que son muy famosos ya desde el siglo XX, el mundo actual. Pero ¿por qué reciclar lo mismo? ¿Por qué no un respeto al origen de lo que está sucediendo hoy en día? Bien comentaste a Constantín, yo te comenté a Afrodita de Piscis, son personajes muy respetados en la cultura de las caricaturas o de los cómics y tuvieron un origen de esa forma. No es ponerle un parche a un personaje y reciclar mercadotécnicamente, faltándole el respeto a la generación artística. Yo no digo que Superman no lo vuelvan a reciclar otros 200 años, pero ese es Superman, o sea, no te cuelgues de algo que ya es original. Hay que crear arte, porque el día que dejemos de crear arte, pues bueno, se acaba el mundo, Carlos. Y pues bueno, con eso yo finalizo. La verdad que muy buen capítulo, muy buenos temas, muy buen equilibrio de cada uno de ellos, pero al final, pues quien tiene el verdadero comentario es cada uno de los que opinan, cada uno de los que nos contactan, cada uno de los que nos ven. Síganos en YouTube, en Facebook, en Anchor y en Spotify. La verdad que hemos tenido muy buena respuesta en Spotify. Chequen ahí nuestros capítulos, puedes estar en la computadora está trabajando, escucharnos, puede estar en el carro y no tiene la necesidad de ver el video y muy padre. Entonces, escúchenos, Carlos. ¿Cómo te despides? Muchas gracias. Pues en efecto, reiterar nada más, estamos entusiasmados, seguimos aquí abordando temas siempre de interés y siempre polémicos para buscar generar en ustedes algo, alguna opinión que nos puedan compartir, que nos sigan empujando, que nos sigan sugiriendo temas. La realidad es que ustedes son quienes hacen equilibrio. Nosotros únicamente somos dos adultos responsables, padres de familia con empleo que buscamos aquí dialogar un poquito, desmenuzar desde una perspectiva ecuánime, equilibrada, sin prejuzgar este tipo de temas y nos gusta esta dinámica. Sabemos que quiere ustedes que abordemos diferentes temas, entonces avísenos qué es lo que a ustedes se les antoja que nosotros pudiéramos abordar y con mucho gusto aquí los equilibramos. Que tengan una excelente noche, muchas gracias por estar con nosotros, síganos en todas nuestras redes. Muchas Buen gracias a fin de semana. todos. Saludos desde